previsto en el anexo de la ley original, en el artículo 52, que quedó establecida de esa manera. Y respecto de los nuevos valores, en la categoría más baja se incrementa un 77% el valor de facturación, manteniendo el de diciembre del año pasado, con lo cual lo que debiera ocurrir es que alguien que esté en la categoría C baje a la B, alguien que esté en la D. Entonces, en definitiva, tal vez no sé si es el fondo de la pregunta, pero se termina logrando también un beneficio al permitir incrementar cada una de las escalas, manteniendo constante el valor de la cuota. Entonces, un poco vuelvo a reiterar esto, ¿no? Tal vez alguien que está en la D pase a la C y así sucesivamente, con lo cual congelamiento más esta reducción por ahí puede llegar a compensar lo que estaba pidiendo las personas que integran MARA, que es la Asociación de Monotributistas, que nos llegó el proyecto y lo leímos, y nos parecía que de alguna forma esta combinación compensaba esto que estaban solicitando ellos de llevarlo por 6 meses más, ¿no? Gracias, Julián. No. Bueno, sigamos con el otro tema porque no hay más preguntas, Julián, sobre este tema. Bueno, el segundo proyecto tiene dos temas a tratar. El primero tiene que ver con la exención del impuesto sobre los bienes personales, sobre el impuesto a las ganancias, y hay una segunda etapa vinculada al impuesto sobre los bienes personales. El primer artículo, que se refiere al impuesto a las ganancias, lo que se trató de dejar claro es que está la totalidad de los intereses generados en pesos, por plazos fijos y demás instrumentos que sean en pesos, pero que a veces se ajustan. El caso concreto es los plazos fijos UVA, no paguen impuesto a las ganancias. Entonces, simplemente se agrega eso de la redacción que existía con anterioridad, planteaba alguna discusión respecto de esa actualización, si correspondía o no la exención, y si correspondía la exención, si era por el total o por el diferencial variable. Esto viene a subsanar esto en el sentido de que este proyecto de norma lo que intenta es beneficiar las inversiones en pesos en detrimento de otro tipo de inversiones. Por eso, en el segundo artículo, que ya se refiere a bienes personales, hoy por hoy hay determinados instrumentos como las cajas de ahorro que están exentas o los títulos públicos, pero se quiso extender también a algo que está específicamente grabada, que son las obligaciones negociables en pesos, que en definitiva no es otra cosa que financiar a determinadas empresas, que es lo que se llama bonos corporativos, estas empresas que en vez de emitir más acciones, lo que hacen es emitir un instrumento de deuda. Hoy por hoy, por más que sea Argentina, ese instrumento de deuda en la ley de bienes personales se encuentra alcanzado, y a partir de este proyecto no lo estaría. Entonces, en el mismo sentido, se incorporan cualquier tipo de instrumentos en pesos en los cuales tengan como objetivo una inversión productiva, es decir, se abre el abanico de inversiones en pesos, no solamente las que tienen una marcada característica financiera, como puede ser un plazo fijo, sino aquellos instrumentos cuyo subyacente de la inversión, de un lado está el inversionista, pero del otro lado hay un proceso productivo, ¿no? Entonces eso también, cuando específicamente esté nominado, se quiso evitar que esté bajo el efecto de bienes personales, bajo dicha imposición. Entonces se propone su exención. Y finalmente se cierra, lo voy a hacer bastante sencillo, con los fondos comunes de inversión abiertos. Los fondos comunes de inversión abierto, para que se entienda, es un colectivo que agrupa varias inversiones de las que están exentas. Es decir, pueden invertir en plazos fijos, obligaciones negociables, bonos, y lo que es algún tipo de interpretación de que en este de inversión, esto lo que hace es neutralizar este efecto. Va a ser indiferente que el plazo fijo lo constituya uno o lo realice a través de un fondo común de inversión. Si ustedes ven, establece que un plazo mínimo, y el plazo mínimo de inversión en el fondo común de inversión tiene que ver con cuestiones técnicas, como el fondo común de inversión tiene que estar invertido en esto por una cantidad de días y por una cantidad de instrumentos, a veces por la variación del valor
en determinados días puede quedar no cumpliendo esa condición. Bueno, la Comisión Nacional de Valores regulará en qué casos son elegibles estos fondos comunes de inversión y son asimilables a lo que es un plazo fijo, una obligación negociable en pesos, etcétera. Es decir, en definitiva, estos son los dos instrumentos, los dos elementos que se quieren beneficiar. Uno por el lado del impuesto a las ganancias y los otros instrumentos por el lado de bienes personales, sin restricción de tiempo de ningún tipo, ¿no? Gracias, presidente. Bueno, gracias, Julián. ¿A vos tendríamos alguna pregunta?